Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Más de una vez seguramente que han escuchado personas que dicen todo me pasa a mí, siempre me lastiman, es que nadie me comprende, es que todo lo malo que puede suceder alrededor de ya sea un tema pareja, escuela, inserten ahí el tema que sea, pues le pasa a esa persona. Y de pronto pues sí, incluso hasta hay memes sobre ello, ¿no? Las víctimas, por ejemplo, que hemos estado escuchando de manera muy cómica en las redes. Pues sí, de pronto hay gente que cae precisamente en este lugar emocional, pues donde se sienten o se perciben las víctimas de algo, de alguna situación. Y ese tipo de personas pues viven precisamente en este papel constantemente, pero este rol de víctima desde la cuestión psicológica pues va más allá, no solamente se queda en lo cómico que hemos visto en las redes, sino va más allá y precisamente de ello queremos hablar el día de hoy todo el equipo de Hatla. Así que bueno, pues no sé chicos, ¿qué piensan ustedes al respecto de este tema que si bien es cierto puede ser cómico, como lo decía yo ahorita, pues también termina teniendo muchas cosas de fondo? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Wow, yo te diría que es como muy peligroso realmente, ¿no? Porque hay personas que mediante esta parte de volverse víctimas pueden llegar a manipular y controlar a las otras personas, ¿no? Siempre se va a buscar obtener un beneficio y sobre todo en esta parte de generar esa dependencia y sobre todo no hacerse responsable de los actos. Porque finalmente la persona que se va haciendo víctima va obteniendo como ciertas ganancias, ciertos beneficios y se queda como en esa parte, no sé, como este término que usan ahora mucho los jóvenes, esta dopamina barata que da como esta parte del beneficio, ¿no? De la felicidad inmediata y es como decir, bueno, pues soy la víctima, si tú haces algo, pues entonces yo soy el que sufro, ¿no? Estos chantajes hasta emocionales, no sé, podría a lo mejor irme como a la parte de las relaciones de pareja, de, pues si tú me dejas, yo me puedo matar, ¿no? Es una parte de yo soy la víctima porque tú me estás dejando, porque eres una mala persona, porque no te preocupas por mí, bla, 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 todo lo que quieran. Entonces, sí es peligroso, sí se puede ver como esa parte cómica, digo, me encantaba ver como esta serie donde salía esta señora que se llama Mamalucha, ¿no? Que es como la víctima mayor ahí de que siempre le daba el infarto. Siempre he recordado como mucho esa escena, ¿no? Donde ella está como en una cama, están sus hijos y quiere hacerse la víctima y empieza, ¿no? Así como que, me va a dar el infarto, ¿no? Y después ve que no funciona y entonces ya le está dando la otra cosa, ¿no? Y el último dice, pues ya no me funciona nada, entonces ahora sí los voy a correr. Entonces es como esa parte de ir generando en esta situación el poder visualizar que ser la víctima siempre te va a dar grandes beneficios, ¿no? Y diría, voy a quemar aquí a mis compañeritas antes de entrar al video, hablábamos de eso, ¿no? Y decía, había quien decía, yo nunca he sido la víctima, pero lo dudo. Y sí, seguiré insistiendo. Ahí se los dejo, chicos, que nos ven, a ver si adivinan quién de las tres que está aquí fue la que dijo eso. A ver, no sé, chicas, todos digan. Ay, bueno, pues sí, parece un tema realmente como de broma, pero en realidad, pues de broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? No sé, yo pensaba este tema como desde un poco desde lo que nos han transmitido a las mujeres, ¿no? Especialmente como no sé, hablar desde la religión, ¿no? Desde la Virgen, ¿no? Que lo da todo, que además es buena y perdona todo, ¿no? Y cómo pues sí, la mujer de alguna manera se ha embestido de eso. Entonces, el que seas amable, el que seas buena, el que permitas, ¿no? O sea, se va como fundiendo en una masa horrible, ¿no? En la que, pues sí, eres como víctima, como que ese papel nos ha representado tristemente, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Sí hay efectivamente mujeres
que han sido victimizadas, o sea, que sí efectivamente son víctimas, pero también las hay, las que de alguna manera representan esto, pero que en realidad, pues, como decías, David, obtienen una ganancia de ello, ¿no? Fíjate, ya te gané, Ale. No, ahora ya te gané. Me voy a hacer la víctima. No, fíjate, yo quería como ser como puntual, porque ahorita que escuchaba sí es como esta parte de la historia de que sí, bueno, todo el mundo cree que la mayoría de las mujeres es la víctima, pero si vas viendo como la historia, hay muchos hombres que pasan siendo la víctima toda la vida y que a lo mejor, como bien decía Lau, esta parte cultural o esta parte de este pensamiento, no sé cómo llamarlo, es como que lo elimina completamente, ¿no? Es como que el hombre sí se puede hacer como la víctima, pero sin caer en que sea la víctima. Solamente es como la mujer la que se hace la víctima, porque realmente hay pocos estudios, hay pocas situaciones, o no sé si ustedes conozcan, sáquenme de mi ignorancia, o alguien que nos esté viendo que nos explique, si cuántos hombres conocen que realmente acepten que se hacen las víctimas, ¿no? Y que realmente puedan decirse, o estos estudios de que porque los hombres pueden hacerse las víctimas y son así como que los pocos o muchos que he visto, uno dice, pero bueno, ¿no? De repente tú le dices, oye, pues es que te estás victimizando. No es cierto. Es que sí me hizo mucho daño, ¿no? Porque nada más las que juegan a victimizarse son las mujeres. Entonces es como esa parte también de empezar a romper como esos tabús y entender que muchos de los hombres haciéndose la víctima es una forma también en cómo pueden chantajear a las mujeres. Y entonces, insistiré, hay que tener cuidado, pero bueno, ahora sí, Ale, te dejo hablar. No, ya no me voy a hacer la víctima. Justo también quería como aportar a lo que decía Lau, esta parte en la que hasta se construye una identidad, o sea, así como lo hemos mencionado en otros videos que hay que revisar estas experiencias tempranas, esta cuestión de siempre me hacen daño a mí, siempre me pasa a mí, pues a lo mejor la persona crece creyendo eso, ¿no? Soy alguien a quien siempre se le hace daño y entonces pues ya mi identidad gira en torno a ese tipo de situaciones en donde yo ya tengo como muy comprado este discurso en el que soy yo a quien le van a hacer daño. Y todo gira alrededor de ello y sí creo que era prudente lo que decías mencionar. Efectivamente hay gente que sí ha sido víctima de diferentes cuestiones y ahí no estamos adentrándonos ahorita, sino más bien en estas personas en las que, bueno, la victimización puede traer otra cara, otra raíz, otra etiología. Porque sí, efectivamente hay gente que es víctima de diferentes, no sé, delitos, cosas que suceden donde sí, pienso, ¿no? A propósito de el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, pues alguna situación donde hubo un daño a la persona y sí hay una victimización real, pero hay otras, ¿no? Que posiblemente hay una victimización, sin embargo, va más allá, va más como colocarse siempre de manera, individual en esa posición. Creo que esa parte sí era muy importante, Laudia, aclarar, porque sí, efectivamente habrá quien nos esté viendo que diga, no, pero es que yo sí he sido víctima real. Eso también es importante aclararlo. No, totalmente, porque efectivamente, o sea, más bien, no sé, se está hablando más bien como del estereotipo, ¿no? De la manera en cómo nos han transmitido a nosotros ser, o sea, y es algo muy fuerte porque es, de alguna forma, soporta todo, aguanta todo, no digas nada, sí, como, y es una transmisión desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, esto muchas veces nos coloca en ese lugar, justamente, y estoy hablando de estereotipo, ¿no? Como una víctima, pero que tiene un montón de ganancias. Pero bueno, también escuchando a David, es cierto, o sea, no es cuestión solo de género, ¿no? O sea, sí, efectivamente, como que la mujer de alguna forma tiene el estereotipo, ¿no? Pero el hombre también forma un papel muy importante ahí, ¿no? Porque
efectivamente cuántos, ¿no? Por decir algo, baquetones no hay en las casas, ¿no? Y ahí está el hombre que, pobrecito de él, pues no puede trabajar, no puede estudiar, no puede nada porque tiene problemas, ya sea físicos, ya sea, y que además habrá quien sí los tenga y quien le sea difícil, pero nunca es imposible hacer algo con eso, ¿no? Y hay quien sí, y bueno, yo la verdad es que sí he escuchado muchísimo de eso, ¿no? De que el hombre, cuando asume esta posición, porque yo también coincido con que es una posición, entonces es una posición muy, muy pasiva, como de no sé hacer las cosas, es que no puedo, es que, ¿no? Y entonces en eso se lleva la vida completa, ¿no? Y por el otro lado, pues está tomando las caguamas, ¿no? O sea, hay cosas que sí puede muy bien, ¿no? Entonces sí, la verdad es que no es que sea de género, sino más bien de una posición, pero también de un estereotipo y también de una verdadera víctima de las circunstancias y de lo que puede vivir una mujer. Híjole, el papel de víctima, ¿no? La víctima que puede convertirse en una forma de manipulación emocional. Pero creo que también muchas veces no siempre es consciente, pero funciona porque provoco culpa o compasión en los demás, que muchas veces ese es el objetivo, ¿no? Y el generar culpa en los demás, creo que lo hemos vivido muchas veces cuando queremos hacer responsable al otro de mi propio error. Y estas manipulaciones las vemos tanto en una frase tan conocida: después de todo lo que he hecho por ti, mira cómo me pagas. Esa es una de las más conocidas. Y otra que viene a la mente también, lo vemos también en las relaciones de pareja. Pero mira, ¿ya te diste cuenta cómo me estás haciendo sentir? Obvio, esto está colocando al otro con una deuda emocional. Pero creo que esta parte es nada más de evitar responsabilidades en estas víctimas. Porque cuando surge el problema, la persona no analiza su participación en la situación, porque todo lo explica desde el daño que cree que ha recibido, ¿no? Y muchas veces están buscando la validación, porque necesitan que los demás reconozcan su sufrimiento y que confirmen que ella tiene la razón. Y esto pasa muchísimo, ¿no? Incluso una crítica pequeña puede interpretarse como una agresión o una injusticia. En esto de las interpretaciones, debemos de tener mucho cuidado también, porque esto va a reforzar la narrativa de la persona de ser constantemente perjudicada. Entonces, es parte de lo que creo que ella se va nutriendo, ¿no? De todos estos daños que va sufriendo, que muchas veces no son, pero en su mundo lo existe. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una víctima real y el victimismo? Porque creo que aquí debemos evitar confusiones, ¿no? Una víctima real es alguien que ha sufrido un daño verdadero, un abuso, violencia, injusticias o agresiones de todo tipo. Pero generalmente el deseo de estas personas es salir de ese sufrimiento, comprender lo ocurrido y volver a reconstruir su vida. El dolor finalmente para ellas es una experiencia que ellos tienen que superar. Pero si lo vemos por el lado de la víctima, ahora sí que el victimismo, en cambio, es el sufrimiento que se convierte en una forma
de posicionarse frente al mundo. La persona permanece en ese lugar porque hay una ganancia, evita ser cuestionada, justifica sus fracasos, recibe atención o compasión de los demás, no asume un cambio en su persona. No se trata tanto del dolor vivido, sino de la identidad construida alrededor de ese dolor que ella misma ha hecho. No sé cómo lo ven. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, tratando de pensar un poco acerca de cómo a lo largo del tiempo, ¿no? La mujer, yo creo que ante este sistema patriarcal, de alguna forma ha aprendido también a desarrollar cierto poder, ¿no? Dentro del hogar. Afortunadamente ya hemos salido mucho más a la superficie, ya hemos hecho muchas otras cosas. La mujer ahora creo que se define por sí misma y ya no, pues cada vez el estereotipo se va, no sé, disipando un poco. Sin embargo, ¿no? La mujer también tuvo que recurrir a eso que efectivamente obtiene una ganancia secundaria muy importante, y que es cierto poder, ¿no? Porque al ser victimizada o al tener este papel, ¿no? O sea, sí se obtienen muchísimos beneficios y se hace ver mal al otro, ¿no? En muchos sentidos, pero bueno, sobre todo cuando realmente estamos hablando de la victimización y no de una víctima real. Uh-huh. Sí, justo ahí en esta diferenciación que están haciendo ustedes, a mí también me gustaría como aportar esto, ¿no? Que decíamos, sí, en realidad cuando eres víctima real hay una experiencia traumática, y en el otro punto es quedaste, ¿no? Atrapado en esa posición, como lo decíamos, por alguna situación particular. Ya cada quien en su historia será diferente, pero sí es importante, como bien lo mencionan ustedes, diferenciar. Pensaba incluso que en muchas ocasiones la victimización también puede ser una demanda de reconocimiento, ¿no? Es una forma en la que se me voltea a ver por ciertas situaciones, porque al final pues también puede venir de una demanda de amor. Obviamente cada caso, como lo hemos dicho acá, son diferentes, pero bueno, son ideas que podemos dejar ahí precisamente para que la gente pues vaya reflexionando también al respecto, ya sea que conozcas a alguien o que tú has estado precisamente en esa posición de víctima, ya con la diferencia que hemos explicado acá en varias ocasiones, pero sí creo que es importante estas hipótesis, porque precisamente vamos a poder ir elaborando qué heridas pasadas son las que se están repitiendo en este proceso de victimización. Y hablando de eso, bueno, me gustaría agregar que seguramente ustedes adivinan, ¿no? Quién fue la persona que se victimizó muchísimo más en este programa, ¿verdad? Y fue alguien que habló muy poco, que pues dijo cosas muy importantes, pero que a la vez se quedó un poquito más callado. Perdón, no quise decir nombres, pero bueno, de cualquier manera, creo que fuera de broma, en realidad es un tema muy, muy interesante y que además invita mucho a la reflexión, y ojalá que si ustedes pues requieren algún apoyo, pues que nos busquen en Psicólogos Hadla, estamos para escucharte.